Guten Abend, willkommen des Instituto Cervantes, bienvenidos al Instituto Cervantes, el mejor lugar para conocer la cultura en español, el mejor lugar para aprender el español. Es verdad, es el mejor lugar. Un aplauso, por favor. Soy Ignacio Martínez Castignani, el nuevo director del Instituto Cervantes en Berlín. Ich bin Ignacio Martínez Castignani, the new director from the Instituto Cervantes en Berlín. Antes de empezar la actividad, el diálogo que nos trae aquí a todos esta noche, quiero agradecer el trabajo que ha estado haciendo desde el año 2020 mi antecesor, Ignacio Olmo Serrano, el anterior director del Instituto Cervantes en Berlín, que ahora ha sido destinado a Beirut y que entró en el Instituto Cervantes en el año 2020 con una pandemia que todos vivimos y fue capaz de recuperar el aliento de este Instituto Cervantes y llevarlo a donde estamos ahora, a esa posibilidad de que haya 120 personas en esta sala para escuchar a Leonardo Padura. También quiero agradecer la presencia entre nosotros de las consejeras de la Embajada de España, de la consejera de Agricultura, nuestra consejera también política, también la presencia de nuestra canciller, como no, también la presencia del embajador de Perú en Alemania, muchas gracias por venir, embajadora de Cuba en Alemania, muchas gracias embajadora, y a los consejeros de Perú y de Cuba por estar aquí. Contamos con nosotros también con Peter Kulzen, que es el traductor de este libro que vamos a presentar en alemán, Personas decentes, en español, Aufständige Leute, en alemán. También la presencia de Fran Arnolds, que nos va a deleitar con la lectura de sus fragmentos de esta actividad. La actividad va a tener básicamente una primera parte, que es esta, la que yo voy a presentar a Matías Hugle, y, como no, agradecer también a Leonardo Padura, con el que tuve la ocasión de compartir momentos muy interesantes en Viena el año pasado. Yo le he dicho hace mucho tiempo que no te veía, y él me dice, hombre, Ignacio, hace un año solo. Y digo, bueno, pero yo te echaba de menos, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias, Leonardo, por estar aquí. Yo no voy a glosarte, porque ya tenemos a Matías Hugle, quien va de alguna manera a presentarte. También quiero agradecer la presencia de Matías Hugle, que haya aceptado trabajar y moderar y charlar con esta actividad que está organizada por Unionsverlag, tenemos aquí la editora, y el Instituto Cervantes en Berlín. Matías Hugle ist Redakteur von Aspekte und das Literarische Quartett bei ZDF Kultur Berlin. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Madrid, Konstanz und Bonn trat Matías Hugle als Planungsredakteur für Aktuelles in die Redaktion des ZDF in Bonn ein. Mit dem Umzug der Aspekte-Redaktion nach Berlin übernannte er die Programmplanung für die Kulturwochenzeitung. Er war Redakteur der ZDF-Literatursendung Das blaue Sofa. Derzeit arbeitet Matías Hugle am Programm der Kulturmagazins Aspekte und dem neuen gestarteten literarischen Diskussionsformat das Literarische Quartett. También últimamente ha estado muy presente en las ferias del libro de Frankfurt y de Leipzig, en los diferentes Literaturbund de la ZDF, presentando a escritores tanto alemanes, europeos y españoles y latinoamericanos. Nada más, agradecerles su presencia aquí. Va a haber esta discusión. Esta es una actividad que se está presentando en línea, por lo tanto hay un montón de gente que está aquí, debería ahora mismo mirar la pantalla, pero bueno, en fin, me imagino que es eso. Hay mucha gente que está viéndonos fuera de esta sala, a los cuales pues les agradezco también su presencia en esta charla con encuentro y presentación de este libro con Leonardo Padura. Muchas gracias. Ja, Dankeschön, Herr Direktor, für diese freundlichen Worte. Dankeschön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Auch unsere Zuhörer und Zuseher im Livestream begrüße ich ganz herzlich. Und der Star und der Gast des Abends, Leonardo Padura, über den man eigentlich gar nicht mehr viel erzählen muss. Er ist die Stimme Kubas aktuell und einer der wichtigsten Schriftsteller Lateinamerikas. Ich danke ganz herzlich
dass Sie heute Abend hier sind und wir reden über ein ganz tolles Buch über anständige Leute. Herzlichen Willkommen. Es ist der 8. Roman mit Mario Conde, dem Helden, den wir schon aus dem Havanna-Quartett kennen. Jetzt ist er pensioniert, aber trotzdem bittet ihn die Polizei noch einmal mitzuermitteln, denn sie braucht Hilfe. Großes bahnt sich an in Kuba. Und sie erzählen in 2 Zeitsträngen von diesen großen Ereignissen. Einmal 1906, wird der Hallische Komet erwartet. Und dann 2016 ein anderer Hallischer Komet in politischer und musikalischer Form. Präsident Obama hat seinen Besuch angekündigt und die Rolling Stones. Was verbindet diese beiden Zeitstränge? Reitero mis gracias al Instituto por este espacio, a la editorial por gestionar toda esta gira que hemos hecho en estos días, bastante intensa, pero bueno, muy bien de estar aquí. Muchas gracias de tener aquí a mi viejo amigo Thomas, gracias al cual empecé mi vínculo con Junior Perlac hace ya como 20 años casi, no Thomas. Bueno, esta novela son 2 novelas en una. Hay 2 historias argumentalmente paralelas, porque una ocurre entre 1909 y 1910, mientras se acerca el cometa Halley a La Habana, y tiene en el centro a un personaje histórico real que fue el proxeneta más famoso en la historia de Cuba, Alberto Yarini y Ponce de León. Un personaje que se convirtió en la persona en que todo el mundo tenía como referencia en La Habana de su época, porque era proxeneta pero también era político, cosa que se sigue produciendo en el mundo con bastante frecuencia, ese tipo de combinaciones. Y Yarini un poco encarnó en un momento muy complicado de la historia cubana el espíritu nacional, en el sentido en que la independencia de Cuba se obtiene en 1902, después de una intervención militar norteamericana en la guerra contra España. La República nace con una enmienda constitucional que le da derecho a los Estados Unidos de intervenir en Cuba cada vez que lo deseen, y lo vuelven a hacer en 1906 hasta 1909, que es donde yo arranco la novela. Estados Unidos trajo muchas cosas a Cuba, pero también trajo la modernidad. La modernidad del siglo XX llega con estos interventores norteamericanos, estos crean toda una infraestructura en el país. Y yo siempre pongo un ejemplo de muy visual y muy concreto de qué pasó en Cuba en esos años cuando se hablaba de que iba a ser la Niza del Caribe. En el año 1913, 10 años después de la independencia, en La Habana circulaban más automóviles que en Madrid y Barcelona juntos. Eso es un dato histórico. Imaginen ustedes lo que había pasado en esa ciudad. Y en el medio de ese movimiento está esta figura de Yarini. La Habana y Yarini. Esa historia está contada por alguien que va a hacer una relación con la segunda historia, que no lo voy a decir porque eso lo tienen que descubrir ustedes leyendo el libro. La segunda historia, 2016, alrededor de la visita de Obama a Cuba, del concierto de Rolling Stone, el desfile de Chanel, Rápido y Furioso, Fast and Furious viene a La Habana a hacer una parte de una de sus películas, Madonna viene a celebrar su cumpleaños, las Kardashian andaban por La Habana, había una gran movilidad en la ciudad con unas grandes esperanzas de que las cosas mejoraran, se movía el dinero, la gente viajaba y regresaba, ahora viajan y no regresan, y se produce un asesinato de un personaje bastante turbio, un personaje que fue uno de los ejecutores de esa lamentable, terrible, dolorosa política cultural que se aplicó en los años 70, de manera muy concreta en los años 70, aunque ha seguido siendo la política cultural del país en lo esencial, que además es un personaje muy perverso, y yo fui intencionalmente agudo, preciso y profundo en la perversidad de este personaje, y como van a pasar tantas cosas, pues se han acabado los policías, y el antiguo compañero de Conde lo reclama para que lo ayude a adelantar la investigación de qué ha pasado con este hombre que ha aparecido muerto. Reinaldo Quevedo se llamaba el personaje. Y bueno, estas dos historias ocurren en La Habana,
ocurren en dos momentos en que hay grandes tensiones y grandes esperanzas en la sociedad cubana, y por ahí está una de las líneas que lo vinculan. Pero la línea que esencialmente lo vincula justamente es el personaje de Mario Conde, por la razón que no les dije al principio, por la razón de que es el protagonista en la historia del 2016. No, es que él tiene que esperar unos minutos para que, por la traducción. No es que se haya quedado asombrado, aunque se quedó asombrado, pero no fue asombro. Don Leonardo schafft es immer, mich sprachlos zu lassen, aber in dem Fall ist es tatsächlich nur die Übersetzung, genau ein wenig länger dauert. Don Leonardo, wir wollen ein bisschen den Puls dieses Mario Conde fühlen. Und deswegen freue ich mich, dass Sie die erste Stelle, die Einführung in diesem Buch lesen, damit wir ein bisschen verstehen, was bedeutet Musik für Mario Conde und was ist die Atmosphäre. Voy a ir ahí al estrado porque me es más cómodo, ¿no? Es que aquí con el micrófono en la mano me va a costar más trabajo. Aquí verán una historia que los cubanos, sobre todo de mi generación, conocen perfectamente, que fue aquel proceso en el que en los años 60, cuando yo tenía 8, 9, 10, 12 años, queríamos oír a los Beatles y oír a Rolling Stone, estos mismos Rolling Stone que venían a Cuba ese año, y estaban limitados o excluidos de la radio cubana, y teníamos que buscar alternativas como la que voy a contar aquí para poder oír esa música. Demasiado tarde, sentenció. Lo recordaba, todavía lo recordaba. Había olvidado muchas otras cosas de una vida que se iba haciendo aterradoramente larga, y sabía que ciertas desmemorias funcionan como una estrategia de supervivencia. Se imponía soltar lastre para mantenerse a flote y no encallarse en los rencores, los conteos de ilusiones truncadas, la evocación urticante de promesas alguna vez creídas y tantas veces incumplidas. Hasta un tipo como él, un empecinado recordador, casi un memorioso capaz de recordarlo todo, debía permitirle a su conciencia practicar ciertos barridos, limpiezas anímicas y psicológicamente higiénicas, para tratar de impedir que la carga de remembranza lo enterrase en el cieno de las inquinas y las frustraciones. Sobre todo, para no pensar que otra vida habría sido posible y la vivida un error matizado con culpas propias e imposiciones ajenas. Pero aquella concurrencia específica, casi una revelación mística, por supuesto que la recordaba. Esa tenía que recordarla. Incluso la podía reproducir con un colorido y una precisión en los detalles, aderezada en ocasiones con gotas de ira o salpicaduras de nostalgia, que a veces él llegaba a sospechar que, en realidad, la escena no había tenido la densidad de matices con que ahora la volvía a reconstruir. En realidad, era así como había ocurrido con esos argumentos y esos protagonistas. No obstante, de lo que estaba por completo convencido era de que la esencia de aquel encuentro glorioso se había preservado impermeable a los previsibles desgastes, refugiado en el rincón iluminado de la memoria donde se alojan las muescas de las iniciaciones. La iniciación amorosa, la literaria, la del miedo y la de la primera gran decepción. Y la de Dios para quienes la tienen. Motivito era un personaje en el barrio. Todos los muchachos, y para más lustre, todas las muchachas sabían de su existencia. Mario Conde hacía mucho que no era capaz de repetir el verdadero nombre del joven, y ese olvido puntual, así le parecía al recordador, le daba mayor autenticidad a su evocación. El encartado era Motivito y punto, porque siempre Motivito tenía entre manos alguna fiesta a la que podía aportar la música que atesoraba, y al hablar de aquellos orgullos, celebraciones, descargas y companchas, más o menos concurridas, por lo general organizados o desorganizados, los sábados en la noche,
el joven solía calificarlos de un motivito. Hoy voy a un motivito, mañana tengo un motivito, repetía. Y por ser el dueño de la mejor, de la última música que los volvía locos, era el ingrediente más importante en esas reuniones. Para corresponder a su popularidad y prestigio, Motivito había construido su apariencia con los atuendos y avalorios dictados por la modernidad sesentera. Calzaba sandalias de cuero crudo sin medias, pantalones ajustadísimos de corte tubo, unas camisas anchas y coloridas con cuello de pico de pato, llevaba una muñequera con broches metálicos y usaba unas viejas gafas de aro redondo y vidrios verdes montados al aire, y llevaba el pelo partido al medio, pegado al cráneo, gracias a algún químico domador, porque Motivito era mulato y su cabello no debía ser precisamente dócil. Motivito era el Pepillo modélico. Ja, dieser Motivito war ein waschechter Gag, das stimmt, aber er hatte auch noch eine gute Verbindung zum Schwarzmarkt. Er konnte nämlich die neuesten Platten aus England besorgen und zu denen gehörten die Beatles. Und damit wir verstehen, was diese Beatles-Platten bedeuten, liest jetzt Frank Arnold eine Stelle, die uns ohne Probleme reinführt in die Fortschreibung dieser Geschichte von Mario Conde und Motivito. Neben anderen weltbewegenden und unvergesslichen Dingen lernte Mario Conde an diesem Abend, was das war: eine Scheibe. Das Schallplattenangebot auf Kuba ließ mittlerweile beträchtlich zu wünschen übrig, und neue Importware gab es selbstverständlich überhaupt nicht mehr. Und dennoch, oder gerade deshalb, hatte der nationale Erfindergeist einen seiner bemerkenswertesten technischen Innovationserfolge errungen. Auf geheimnisvolle Weise war es gelungen, alte LPs und 78er Shellac-Platten mit einer Vinylschicht zu überziehen, auf die sich Aufnahmen aus dem Jenseits der verrückten, korrupten, kapitalistischen Welt überspielen ließen, sodass auch die Inseljugend in den Genuss der neuesten Hits kam. Diese Raubkopien, denen manchmal auch nur Scheiben aus dicker Pappe als Unterlage dienten, übernahmen zugleich die Aufgabe, die jungen Leute hierzulande über die in besagtem verrückten, korrupten, kapitalistischen Jenseits geschaffene Musik auf dem Laufenden zu halten. Musik, die im kubanischen Radio kaum je, um nicht zu sagen nie, gespielt werden durfte, betrachtete man sie doch als ein Werkzeug der ideologischen Unterwanderung, das, wie ein gewisser jemand scharfsinnig erkannt hatte, der düsteren Außenwelt dazu diente, sich auf subtile Weise in das Bewusstsein jener neuen Menschen einzuschleichen, die auf dieser Insel dabei waren, sich mit schnellen und sicheren Schritten in vorbildliche Wesen zu verwandeln. Für diese Menschen gab es nur 3 große Aufgaben und ein gemeinsames Ziel: Lernen, arbeiten, kämpfen, bis zum Sieg. Als das Gerät schließlich einsatzbereit war, ließ sich Motivito gnädig dazu herab, sich an den immer noch völlig verdatterten 8 oder 9 Jahre alten Mario Conde zu wenden. Also, Kleiner, was du gleich zu hören bekommst, falls es wirklich was zu hören gibt, das hat bis jetzt noch kein Mensch auf Kuba oder sonst wo in der Gegend zu hören bekommen. Das kommt nämlich direkt aus, er betonte die Worte besonders gestelzt, dem Vereinigten Königreich. Kapiert? Ich meine, hast du schon mal was von den Beatles gehört? Immer noch unfähig, auch nur ein Wort zu sagen, schüttelte Conde den Kopf. Motivito lachte. Was Größeres gibt's nicht auf der Welt, Kleiner. Diese Typen sind einfach das Allergrößte, rief Motivito, nachdem er sich das Haar glatt gestrichen hatte. Er legte die kostbare Scheibe liebevoll auf den Plattenteller, drückte auf den Startknopf und setzte die Nadel behutsam in die Rinne. Erwartungsvolles Schweigen. Ein Kratzen, noch eins und noch eins. Und dann geschah das Wunder. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. In genau diesem Augenblick, an eben diesem Abend, The Day's Night, überquerte Mario Conde, ohne sich der Bedeutung des Geschehens bewusst zu sein, aber sehr wohl wissend, dass etwas Großes vor sich ging, eine Grenze, jenseits von der es kein Zurück mehr gab. Niemals.
Mithilfe seiner mit mehreren kostbaren Beatles-Songs bestückten Raubkopie von A Hard Day's Night hatte Motivito ihn auf die andere Seite des Zauberspiegels befördert. 1964, im Jahr der Wirtschaft, war er ins Heiligtum der Eingeweihten gelangt, in das per Dekret verbotene Land. Verboten deshalb, weil die großen Erleuchteten ihre Aufgabe darin sahen, an der Ausbildung eines höheren Bewusstseins zu arbeiten, sie, die Weltschöpfer und ihre diversen Nachfolger, die sich dieser Tage auf einmal nicht im geringsten schämten, jubelnd zu verkünden, mit Pauken und Trompeten und allem Parat, dass schon bald in diesem seltsamen Frühling des Jahres 2016 die Rolling Stones in Havanna auftreten. Damals in den 60er Jahren zitterten die Machthaber vor den Beatles. Was machte die Beatles so gefährlich? No sé. La política cultural cubana en los años 60 comenzó a ser dirigida por un grupo de viejos militantes del Partido Comunista. Y ese grupo de personas que crearon el origen de la política cultural cubana, pues venían con toda una serie de principios, de ideas, de nociones muy soviéticas. Eran muy soviéticas, eran muy estalinistas. Y creo que para un estalinista ver a alguien como John Lennon o como Paul McCartney podía ser la negación de la negación en el sentido más marxista del término. Entonces se opusieron de alguna manera muy centrada, muy meditada y muy consciente a que ese tipo de música se distribuyera en Cuba, y era porque se consideraba que no era una penetración ideológica del enemigo. Con el paso del tiempo, pues bueno, hay una estatua de John Lennon en un parque de La Habana, vinieron los Rolling Stones a Cuba, se pudo escuchar esa música, y la política cultural varió, pero no cambió en su esencia. Yo creo que sigue siendo la que se creó en aquellos años y que sigue existiendo, y si hay un hilo de continuidad que es muy fácil de percibir en la vida cultural cubana. Wir machen jetzt noch mal einen Sprung zurück, 50 Jahre. Wir gehen zurück ins Jahr 1908, als der Hallische Komet ankommt. In dieser Zeit geschehen grausame Morde an jungen Frauen. Damit wir ein bisschen verstehen, was es bedeutet damals, dass diese Morde geschehen sind, lesen wir noch mal eine Stelle von Frank Arnold, der uns eine Autopsie vor Augen führt. Ich glaube nicht, dass bei der Autopsie allzu viel herauskommt, Kapitän, hörte ich den Gerichtsmediziner Torres klagen, während die beiden nun ihrerseits langsam auf mich zugingen. Torres stammte aus Asturien, war um die 50 und wies, bleich und ausgezehrt wie er war, alle Anzeichen der Schwindsucht auf. Und wie soll ich dann vorgehen, verdammt, fluchte seinerseits Kapitän Fonseca, ein kräftiger Mit-40er, der kaum noch Haare, dafür aber einen auffällig roten Mund besaß, dessen dicke Unterlippe herabhing, was ihm den Spitznamen Löffel eingebracht hatte. Unter den Kollegen war er für seine Inkompetenz bekannt, genau wie für seine Bestechlichkeit und Gier. Gut wäre es, das Opfer zumindest zu identifizieren. Ach ja. Und wie soll das gehen, Torres? Soll ich den Kopf am Eingang zum Parque Central aufhängen? Vielleicht erkennt ihn ja jemand? Oder die Zeitungen ein Foto davon abdrucken lassen in dem Zustand? Wenn wir in Europa wären, könnten wir es über das Fingerabdruckverzeichnis versuchen. Aber hier, da Sie schon fast vor mir standen, wagte ich einzuwerfen. Entschuldigung, Kapitän, ich habe da eine Idee. Die beiden sahen mich verblüfft an. Wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Knurrte Fonseca. Teniente Saborit von der Wache in der Calle Paula. Ich bin der Neue. Von der Notenwache, versetzte der Kapitän Faxen. Ja, seit 2 Monaten. Und wie lautet Ihre Idee? Fragte Gerichtsmediziner Torres.
Die Frau ist noch jung, ich würde sagen höchstens 30, setzte ich beim Offensichtlichen an. Das würde ich auch sagen, zwischen 20 und 30, bestätigte der Arzt. Was redest du da, du Grünschnabel, erwiderte Fonseca, als ob ich das nicht selbst wüsste. Die Frau hat eine kleine Tätowierung an der linken Brust. Sehen Sie? Ich deutete auf das aus dem Sack herausragende Leichenteil. Forrest zog seinen Zwicker aus der Jackentasche, setzte ihn sich auf die Nase und beugte sich über die von mir bezeichnete Stelle. Verdammt, ich glaube, so langsam werde ich blind, fluchte er leise. Ich habe gedacht, das sei Erde. Siehst du, Fonseca, ganz ohne Autopsie geht's eben doch nicht. Irgendwas kommt dabei trotz allem raus. Eine Hure? Fragte der Kapitän und starrte ebenfalls die Tätowierung an. Sieht aus wie eine zunehmende Mondsichel, sagte ich. Soweit ich weiß, tragen viele Huren dieses Zeichen, Kapitän. Nach diesen Worten verzog sich Fonsecas Gesicht zu einem breiten Grinsen. Umso besser, sagte er. Umso besser, Kapitän? Warum? Fragte ich. Darum, erwiderte er und deutete auf den Sack, weil es eine Nutte ist. Das macht vieles einfacher. Stellen Sie sich bloß mal vor, es wäre eine junge Dame aus gutem Haus und dann noch zerstückelt. Eine tote Nutte dagegen interessiert doch keinen Menschen. Ein Glück! Torres nickte zustimmend. Dennoch wagte ich zu erwidern, aber wer die Tote ist und wer sie umgebracht hat, sollte ja wohl trotzdem von Bedeutung sein. Wenn es wirklich eine Prostituierte war, müsste sie eigentlich registriert sein. In dem Fall wären die Ärzte von der Ambulanz die richtige Adresse. Dort könnten Sie doch einmal nachfragen, würde ich meinen. Wenn Sie erlauben, Kapitän, nichts auf der Welt geschieht zufällig, wie man so sagt. Das mit den Tätowierungen der Prostituierten wusste ich, weil ich gleich bei einem der ersten Rundgänge durch mein neues Revier die Spezialambulanz aufgesucht hatte, die 1899 angesichts der zunehmenden Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten in der Stadt auf Betreiben der US-amerikanischen Besatzer im Hochparterre eines Hauses an der Ecke Calle Paula und Calle Picota eingerichtet worden war. Ihr Leiter war der kubanische Arzt Fernando Mora. Und der Ambulanz fiel die Aufgabe zu, die Gesundheit der sogenannten Freudenmädchen zu überwachen. Alle registrierten Prostituierten, deren Anzahl weit geringer war als die der nicht registrierten, waren verpflichtet, sich hier zweimal pro Woche auf eigene Kosten einer Untersuchung zu unterziehen. Während der 4-stündigen Öffnungszeit präsentierten sich den 3 dort beschäftigten Ärzten täglich zwischen 100 und 200 Frauen im Schnelldurchgang. Wenn jemand sich also im Prostituiertenmilieu auskannte, dann die Leute von der Spezialambulanz. Wenige Stunden später gelang es dem in die Gerichtsmedizin einbestellten Dr. Mora und seinem Assistenten, dem Frauenarzt Dr. Bencomo, die zerstückelte Tote als Margarita Alcantara zu identifizieren, auch bekannt unter dem Namen die Busenabu. Sie stammte von den Kanarischen Inseln, war 22 Jahre alt und seit 1,5 Jahren offiziell registriert. Das war aber noch nicht alles, was die Ärzte für die weiteren Ermittlungen als Informationen zur Verfügung stellten. Wie sie ebenfalls mitteilten, war die Ermordete von dem französischen Souteneur Louis Lotto nach Kuba importiert worden, um im Bordell seines Landmanns Raoul Finet zu arbeiten. Dem wiederum hatte sie vor einigen Monaten der kubanische Zuhälter Fernando Panels, alias Don Nando, abspenstig gemacht, der seinerseits ein luxuriöses Freudenhaus betrieb, in dem die Ermordete seitdem tätig gewesen war. Der Besitzer dieses Freudenhauses war, wie jedermann im Viertel wusste, ein gewisser Alberto Jarini. Ja, wir lernen. Wir erfahren etwas über die Atmosphäre in Havanna zu dieser Zeit. Wir lesen aber auch 2 Personen, die noch ganz wichtig werden in diesem Roman. Es erzählt der junge Polizist Alberto Sabarit Amargo diese Geschichte und wir lernen Jarini kennen. Erzählen Sie uns etwas über diesen jungen Polizisten. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, ist voller Hoffnung, eine tolle Karriere machen zu können und ist ganz sicher, dass er im Gegensatz zu allen anderen
unbestechlich sein und bleiben wird. Bueno, esta novela no por gusto se llama Personas Decentes, porque tiene una reflexión importante sobre el tema de la decencia, lo que significa y cómo se entendía en Cuba y cómo se entiende en estos momentos. La parte de 1909-1910 se desarrolla en el mundo de la prostitución, un mundo en el cual la decencia es muy difícil de conservar, pero siempre ha habido una mirada, por supuesto, clasista y machista con respecto a la prostitución, que ha condenado a las mujeres que se prostituyen porque las consideran personas indecentes. En Cuba se le llama mujeres de la mala vida, incluso. Y la relación de estas mujeres con la prostitución, en la mayoría de los casos, se debía a que era la única alternativa de sobrevivir que tenían. Había habido una guerra, en esos momentos en Cuba había alrededor de un 60% de analfabetismo, entre las mujeres un 80%, estos pocos oficios que pudieran practicar, enfermería, alguna secretaria, la mayoría empleadas domésticas, y el resto pues la prostitución. Y yo trato de que en ese fragmento de la novela en que se habla de estos personajes, tener más que una actitud compasiva, tener una actitud comprensiva con respecto a lo que ocurre con esas mujeres. Y el que transmite esa visión comprensiva es el teniente Arturo Saborit. Arturo Saborit es un personaje totalmente de ficción que está al lado de varios personajes reales, entre ellos Yarini, entre ellos el líder de los proxenetas franceses, Louis Lotot, y otros personajes históricos reales que están en ese momento, en esa parte de la historia. Y de alguna forma, este Saborit es un Mario Conde de 1909-1910. Porque Mario Conde siempre ha sido un hombre decente. Mario Conde necesariamente tenía que ser un hombre decente porque una de las misiones que iba a tener en todas estas novelas era juzgar a los indecentes. Y para que él tuviera la categoría moral para poder juzgar a esos indecentes, oportunistas, arribistas, en fin, corruptos, pues tenía que tener una actitud respecto a la vida con un código de decencia establecido. Conde puede ser un desastre en muchas cosas, pero en los principios esenciales es siempre un hombre decente. La decencia también aparece en otro personaje importante de la novela, que va a desencadenar uno de los conflictos que ocurren en el libro y que tampoco puedo decir, porque si empiezo a decirles cosas, después no van a leer la novela. Entre lo que van leyendo aquí y lo que yo les cuente no hace falta después de la novela. Y bueno, este Saborit va a tener en un momento que tomar una decisión que pone en juego su decencia. Y lo hace con toda conciencia de lo que está haciendo. Tampoco les puedo decir lo que hace. Pero es muy importante también, es muy importante también. Y es un personaje que a mí me gustó mucho trabajar porque narra en primera persona, es decir, rompe con el estilo de la otra línea, que es la línea en la que esa tercera persona subjetiva que yo utilizo para Conde, es una tercera persona que siempre ve la realidad desde la perspectiva de Conde, siempre tiene ese punto de vista y eso le entrega una manera de entender y de reflejar la realidad siempre a cada una de estas novelas. Y aquí es una primera persona. ¿Quién crea esa primera persona? Porque esa primera persona está explicado en la novela, pero la razón fundamental era romper con el estilo, el ritmo, el tempo de la primera parte y darle además un estilo que yo me volví a leer con mucho trabajo, porque cuesta mucho trabajo volver a leer las viejas novelas cubanas de principios del siglo XX, porque ya es un estilo que está totalmente superado. Algunas son buenas novelas, pero con un estilo que ya nada tiene que ver con nosotros, para buscar un poco la respiración que tenían aquellos escritores
Miguel de Carrión, Carlos Lobeira, los escritores naturalistas cubanos de principios del siglo. Y bueno, por eso este personaje aparece, por eso este personaje tiene esa carga ética, esa carga moral, y por eso hace determinadas cosas, y al final de todo, pues se va a ver mucho mejor, se va a entender mucho mejor su relación con las prostitutas cuando toma otra decisión que tampoco les voy a que no es la grave, es la buena. Ja, das ist tatsächlich eine gute Art, mit diesen Figuren in Beziehung zu treten, aber er tritt mit einer anderen Figur in eine ganz merkwürdige Beziehung, nämlich in die Figur des Zuhälters Jarini. Dieser Jarini, beschreiben Sie uns den, der hat etwas Bestechendes. Er hat eine Art, auf Menschen zuzugehen und Menschen für sich einzunehmen. Da kann sich auch der gute Polizist, Saborit, dem nicht ganz entziehen. Ist das der Beginn oder sind das die Ingredienzien, die zur Korruption führen können? Sí, pueden conducir a la corrupción. Déjame dar un tiempo al internet. Sí, puede conducir a la corrupción. Pero él logra mantener esa integridad ética. Lo que ocurre es que el personaje de Jarini era un tipo absolutamente magnético. Tan magnético es Jarini que el origen de esta historia está en que yo en el año 1987, en el periódico en el que yo trabajaba en Cuba, escribí un largo reportaje sobre la historia de Jarini. Jarini es un personaje que todo el mundo en Cuba sabe quién fue. Hay 2 obras de teatro importantes escritas sobre la historia de Jarini. Más recientemente hay una película en la que se utiliza el mito de Jarini, una película que se llama Los dioses rotos, que se utiliza el mito de Jarini y todo el mundo sabe, incluso todavía hoy, en la tumba de Jarini, en La Habana, aparecen flores todos los días. Y me encontré hace poco con una señora que se me acercó haciendo una presentación del libro en La Habana, una pequeña edición que logramos hacer por vías ahí bastante alternativas, y se me acercó esa señora y me dijo: yo soy una de las sacerdotisas de Jarini. Es decir, que hay mujeres en Cuba que veneran a Jarini, un proxeneta. Así que el personaje de Saborit se haya quedado deslumbrado con esa figura, como yo lo describo en la novela, está descrito en la literatura de la época, en la prensa, en escritos más o menos de esa época, cuando andaba por La Habana vestido de blanco con una tela que se llamaba Drill 100, una tela que se llevaba almidón, que casi brillaba, sobre un caballo también blanco, con su sombrero, y andaba por toda La Habana, y era el tipo que deslumbraba a todas las mujeres, pero también deslumbraba a todos los hombres. Y además tenía un discurso político muy peculiar, y su práctica de la prostitución también era peculiar, porque él tenía ese harén de prostitutas de las cuales obtenía dinero, por supuesto, que para algo era proxeneta, pero también utilizaba ese dinero para proteger a viejas prostitutas que estaban ya descontinuadas, y creó una especie de un asilo, una casa de acogida de esas prostitutas, la mayoría de ellas negras, que estaban muy pobres, y entonces él le daba un lugar donde vivir y algo de que alimentarse. En esa época, en Cuba, eso era la salvación de esas personas. Entonces, no es raro, y creo que yo escribí esta historia de Jarini, retomé la idea de este personaje, la información que tenía, busqué más información, para ver si yo lograba al fin entender a Jarini, entender la psicología, entender la personalidad de Jarini. Porque además, discúlpame, Matías, que me extienda, Jarini se convierte en un representante, en un símbolo de una cubanía mancillada, humillada por todo el proceso de cómo se frustró o cómo se terminó creando el Estado cubano con esa frustración histórica de la que hablé antes. Cuando él comienza su guerra contra los proxenetas franceses, eso se convierte en una lucha nacionalista,
Y vamos a ver si nuestro traductor puede, está en el libro, no sé cómo se tradujo en el libro, Peter puede ser que nos lo diga. Se creó una cuarteta que se repetía en las calles, que decía: franceses carentes de honor, salid de Cuba enseguida si no quieren que Yarini os arranque vuestra vida. Es decir, que se convirtió en un elemento patriótico la lucha entre proxenetas cubanos y proxenetas franceses, y Yarini era el que representaba esa opción nacionalista, patriótica, de recuperación de un espacio comercial, pero también de un espacio ideológico. Todo eso está alrededor de ese personaje. Creo que un tipo como Saborit tenía muchas razones para quedarse deslumbrado ante la personalidad de Alberto Yarini y Ponce de León. Y no les cuento más de Yarini porque si no no terminaría nunca, porque realmente era un personaje. Había estudiado en colegios norteamericanos, hablaba 4 idiomas. Su familia es una familia de la aristocracia cubana. Todavía hoy, la Escuela de Odontología de la Universidad de La Habana, en el frontis, el nombre que tiene el edificio es Cirilo Yarini, el padre de Alberto Yarini. Era el odontólogo más famoso de Cuba, y su hermano, que también se llamaba Cirilo, fue también un odontólogo famoso. Y Yarini fue un proxeneta famoso. Ja, er war nicht nur der berühmteste dieser Jarinis, sondern er hatte auch politische Ambitionen. Und damit wird er ganz spannend für meine nächste Frage. Wie sieht die offizielle Geschichtsschreibung? Was wird über Yarini heute an den Schulen, an den Universitäten gelehrt? No se dice mucho de los personajes. Cuando yo escribí ese reportaje, de alguna manera rescaté un personaje. Ya existían las 2 obras de teatro. Las 2 obras de teatro existían, una de dos autores importantes, Carlos Felipe y Brenes, José Ramón Brenes. Pero se hablaba poco, y no creo que en la historia de Cuba Yarini tenga un papel destacado. Además, esa época, ese periodo de los primeros 15, 20 años de la República es un periodo como muy oscuro, un periodo que es turbio, y en el cual solamente se habla de las intervenciones norteamericanas y de la corrupción política y administrativa. No hay otras lecturas de esa época en la que ocurren cosas importantes como esto que dije: la llegada de la modernidad del siglo XX a Cuba, el crecimiento de las ciudades, especialmente de La Habana. Hay una maqueta de la ciudad de La Habana que está en un barrio de La Habana, y la ciudad está representada en 3 colores, porque está La Habana colonial, La Habana republicana y La Habana revolucionaria. Y La Habana republicana ocupa el 80% del espacio. Es decir, es un momento de gran crecimiento, y esto de la Niza de América puede parecer una exageración cubana, pero La Habana fue la Niza de América en su momento, o por lo menos del Caribe. También por razones históricas que vienen desde el siglo XVII, XVIII, cuando La Habana era la 3ª ciudad más importante del Imperio español. Estaban los 2 grandes centros virreinales, México y Perú, Lima, y La Habana como la ciudad militar y marinera. Ahora, yo acabo de publicar un libro sobre La Habana, que se está presentando en España. Ahora regreso a España a seguir haciendo las presentaciones. Y hablo ahí mucho de esta historia de la ciudad, de mi relación con la ciudad, pero de la historia de la ciudad. Y digo algo que físicamente demuestra la importancia que tuvo La Habana. De todos los cascos coloniales del Caribe, Cartagena, Panamá, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, el más grande es el de La Habana, pero además es el que tiene las fortalezas militares más grandes. No hay grandes iglesias en La Habana del periodo colonial, pero sí hay grandes fortalezas, porque era una ciudad con una gran cultura militar y marinera. No hay escritores en La Habana de los siglos XVII y XVIII. Lo que hay son
carpinteros de ribera, estos constructores de fortaleza. Es decir, hay toda una cultura práctica concreta referida a los oficios que se desarrollaban, cartógrafos, en fin, el arte de la navegación era tan importante. Bueno, todo esto va a desembocar en ese siglo XIX, del que yo hablo en la novela de mi vida, con José María Heredia, que ya es un punto de ruptura con esa ciudad militar y marinera, y empieza la ciudad clásica, o la Cuba clásica del siglo XIX, hasta bueno, el momento de la independencia. En el siglo XIX, Cuba además tiene algo que demuestra un poco cómo de aquella cultura militar y marinera se llegó a otra cultura. Y es que entre los 5 o 6 poetas más importantes de la lengua española del siglo XIX, 3 sin duda son cubanos: José María Heredia, José Martí y Julián del Casal. Y eso es no poca cosa, es no poca cosa. Ja, wir könnten jetzt noch ganz lange darüber reden. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne erfahren, was Sie glauben, dass die Gründe sind, dass dieser wichtige Teil der kubanischen Geschichte heute so eine untergeordnete Rolle spielt. Aber wir sind schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten. Deshalb kommen wir zum zweiten Erzählstrang im Roman. Der zweite Erzählstrang spielt bis heute. Er spielt im Künstlermilieu, und das Künstlermilieu ist immer politisch und deswegen auch den Autoritäten ein Dorn im Auge. Und dann geschieht ein Mord an einem Zensor, der im Auftrag in der Zeit von Fidel Castro versucht hat, die Kunst für den Staat gefügig zu machen. Lassen Sie uns ein bisschen sprechen über diese Person. Wer ist dieser Zensor und welche Aufgabe hat er? Sí, el argumento de la parte que ocurre en el 2016 se desarrolla a partir de que aparece muerto. Hay dudas sobre cómo murió un personaje de ficción que se llama en la novela Reinaldo Quevedo, pero que está construido sobre la historia real de varios personajes reales. Él es como un compendio, como una síntesis de varios personajes reales que existieron en Cuba y que fueron las figuras públicas que dieron la cara en todo ese proceso de represión, marginación, control que se aplicó en Cuba a partir del año 1971, con un proceso, ya sé que la palabra se puede traducir muy bien al alemán, porque la he tenido que decir muchas veces en estos días, unos procesos que se llamaron de parametración, porque se dictaron parámetros que debían cumplir los artistas, los intelectuales, los docentes, los profesores. Si no, no podían ser figuras representativas del arte, la cultura, la intelectualidad, la docencia en Cuba. Si eras homosexual, no cumplías los parámetros; si tenías creencia religiosa, no cumplías los parámetros; si tenías algunas ideas un poco que no estuvieran de acuerdo con las líneas oficiales, no cumplías los parámetros. Y siempre tengo que mencionar el nombre de 2 artistas que fueron parametrados, excluidos, humillados y que murieron en el ostracismo, que son el gran poeta de orígenes José Lezama Lima. Los que conozcan la literatura cubana sabrán que es una de las grandes voces de la literatura cubana, y el creador del teatro moderno en Cuba, Virgilio Piñera. Muere uno en el año 76, otro en el año 78, en ese ostracismo. Y fueron muchos los artistas que sufrieron estos procesos. Esa línea, esa política cultural, después, a partir de finales de los 70, principios de los 80, cambió sus métodos, pero no su esencia. La esencia ha seguido siendo la misma. No se publican, no se distribuyen, no se promueven las obras o los movimientos o las posiciones que no sean las que estén de acuerdo con una política cultural oficial. Pero estos personajes, además, tuvieron lo hacían con satisfacción, lo hacían con gusto, disfrutaban humillar, mancillar, destruir la vida de estos artistas. Y en muchos casos se apropiaron o se aprovecharon de la debilidad de estos artistas. Hay
murió hace unos años ya, un pintor cubano de los que fue marginado en esos años, Servando Cabrera Moreno, que a cada rato se ve que alguien tiene obras de Servando. ¿Cómo se hicieron de esas obras de Servando? Estamos hablando de un pintor importante, no estamos hablando de un aficionado, no estamos hablando de un pintor esencial de la plástica cubana. Y lo mismo pasó con otra figura. Yo un poco aquí creo un personaje que se llama Sindo Capote, que es un pintor que reúne a varios pintores, porque bueno, en la novela yo quería hablar de este fenómeno, pero no podía, no es un testimonio sobre la época, no estoy haciendo una historia real, y el personaje de Nati Poblet, o Natalia Poblet, la poeta que se suicida, es también un personaje de ficción que está hecho como una condensación de posiciones, de reacciones y de historias de otros artistas. Lamentablemente eso ocurrió, en los años 70 se practicó esa política cultural, esto que bueno, yo creo que sigue teniendo un peso, una función en la creación en Cuba, pero en aquellos años fue especialmente dura para muchísima gente que eran los que practicaban el arte y la cultura en Cuba. Jetzt kommt also dieser Verursacher von so viel Schmerz, dieser Zerstörer von Karrieren zu Tode. Und damit wir ein bisschen verstehen, was jetzt passiert, wie er aufgefunden wird, hören wir nochmal Frank Arnold. Das ist jetzt ein Verhör mit der Angestellten des Ermordeten. Seit wann arbeiten Sie hier, Aurora? Seit über 20 Jahren. Sie seufzt. Die lange Zeit als Hausangestellte hatten Spuren hinterlassen. Ihre Art zu sprechen und sich zu bewegen hatte etwas Unterwürfiges. Irgendwie tat sie Conde leid. Umso mehr verachtete er Quevedo, den selbsterklärten, überzeugten Kommunisten. Wie viel hatte er seiner persönlichen Proletarien wohl bezahlt und was hat er mit dem Mehrwert angestellt? War er an dem Tag denn mit irgendwem verabredet? Nicht, dass ich wüsste, sagte Aurora mit einem Seitenblick auf Osmar. Der ergriff daraufhin das Wort. Ich war am öftesten von allen hier. Meine Mutter war mehr oder weniger mit ihm zerstritten. Conde wollte schon nach dem Grund fragen, hielt sich aber zurück. Wenn er Geld brauchte, habe ich in seinem Auftrag Bilder angeboten. Die Rente reicht hierzulande ja vorn und hinten nicht, das wissen Sie selbst. Immerhin hat er manchmal was geschenkt bekommen von seinen früheren Freunden. Conde räusperte sich. Und wie ging das? Das Bilder verkaufen? Osmar sah seine Mutter an. Osmars Vater, sagte Irene, also mein Ex, hat ihm anfangs geholfen. Was heißt anfangs? Wann war das? Und wo ist Ihr Ex jetzt? In den 90er Jahren haben sie die ersten Stücke verkauft. In der Sonderperiode, Sie wissen schon, als es nichts gab. Da hat mein Vater beschlossen, sich von ein paar Sachen zu trennen. Dafür hat er sich an Marcel gewandt. Osmars Vater. Der war bei der Staatssicherheit. Bei der Staatssicherheit? Tja, und wo ist Marcel jetzt? Wer heißt überhaupt mit Nachnamen? Robaina. Er lebt in Miami, sagte Osmar an Irenes Stelle. Er ist ausgestiegen und abgehauen. Übrigens mit 2 Bildern, die meinem Großvater gehört haben. 2 Ölgemälden von Cundo Bermúdez. Cundo Bermúdez, rief Conde erstaunt. Auf Kuba besaßen nur wenige Leute Werke dieses bedeutenden Vertreters der kubanischen Avantgarde, der Anfang der 60er ins Exil gegangen war. Soweit Conde wusste, erzielten seine Bilder auf dem Markt gute Preise. Offenbar konnte Quevedos Sammlung sich mühelos mit dem Nationalmuseum messen. Ja, 2 Gemälde aus den 50er Jahren. Eigentlich gehören sie zusammen. Eine schwarze mit Gitarre und ein ganzes Orchester aus schwarzen Musikern, sagte Osmar. Conde wurde klar, dass er sich auf vermintes Gelände begab. In Reinaldo Quevedos Leben hatten sich offensichtlich Dinge abgespielt, die seine Vermutungen weit übertrafen. Er ist bei der Staatssicherheit ausgestiegen und hat dann im Ausland solche Sachen verkauft? Genau. Aber das Geld hat er nie geschickt,
sagte Irene. Wie war Ihre Beziehung zu Marcel? Fragte Conde an Mutter und Sohn gewandt. Zuletzt haben wir so gut wie keinen Kontakt, sagte Osmar. Bis vor 2 Monaten. Da ist er plötzlich wieder hier aufgetaucht. Die haben ihn einfach so nach Kuba reingelassen? Ja, haben sie, versetzte Irene. Seine Mutter, der ging es sehr schlecht. Ich weiß nicht, wer es angestellt hat, aber reingelassen haben sie ihn. Und dann? Meine Mutter wollte ihn nicht sehen, sagte wiederum Osmar. Dafür habe ich mich mit ihm getroffen. Aber was hat mein Vater mit dieser Sache zu tun? Er ist vor ungefähr 2 Wochen nach Miami zurückgekehrt. War er auch hier, bei Quevedo? Ja, 2-mal, vielleicht 3, sagte Osmar. Allein? Ich glaube ja. Doch, er ist immer allein gekommen. Oder mit mir. Conde nickte und beschloss, die Sache vorläufig auf sich beruhen zu lassen. Schließlich konnte auch dieser Marcel wohl kaum an verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Es war besser, sich ergiebigeren Fragen zuzuwenden. Woher hatte Quevedo eigentlich all die Bilder? Nun fühlte sich offenbar Irene angesprochen. Mein Vater wäre gerne Maler geworden. Ein bisschen hat er auch gedichtet. Für Kunst hatte er viel übrig. Und weil er viele Bekannte hatte, hat er nach und nach alles Mögliche zusammengetragen. Manche von den Sachen sind mit der Zeit wertvoll geworden. Hat er die Sachen gekauft? Conde spielte bewusst den Unschuldigen. Die in Frage stehenden Kunstwerke waren schon immer wertvoll gewesen und Quevedo hatte sich nicht aus Liebe zur Kunst dafür interessiert. Manche, murmelte Irene und wurde knallrot. Fast hätte Conde sich erneut zu Mitleid hinreißen lassen, erlaubte es sich dann aber doch nicht. Wissen Sie, wie Quevedo mit den meisten von diesen Malern umgegangen ist? Fragte er und deutete auf die Bilder an der Wand. Ja, das wissen wir alle, sagte Osmar. Wir wissen, dass er viele von ihnen fertig gemacht hat und dass er keine Gnade kannte. Was aber nicht dazu gesagt wird, ist, dass mein Großvater auf Befehl gehandelt hat. Er war Soldat, das will niemand hören. Vor ein paar Jahren gab es ein Riesengeschrei. Die schlimmsten Dinge wurden über meinen Großvater erzählt. Aber keiner hat sich getraut zu sagen, dass er Befehle ausgeführt hat. Und wessen Befehle das waren. Alle sind bloß über ihn hergefallen, als wäre er allein an allem schuld gewesen. Vielleicht haben Sie recht. Ja, ich glaube, Sie haben recht, sagte Conde. Er fragte sich, was für ein Riesengeschrei Osmar meinte und beschloss, gnadenlos zum Angriff überzugehen. Was Sie sagen, erinnert mich an diesen Nazi, Eichmann. Der hat auch immer gesagt, er habe bloß Befehle ausgeführt. Und Juden umzubringen sei nun mal seine Arbeit gewesen. Wie auch immer. Ihnen sollte jedenfalls klar sein, dass viele von den Leuten, gegen die er damals vorgegangen ist, allen Grund hatten, ihm das Schlimmste an den Hals zu wünschen. Trotzdem glaube ich nicht, dass einer von ihnen hier gewesen ist, um sich an Quevedo zu rächen und ihn zu berauben. Dafür ist es zu spät. Das sind alles längst alte Leute. Auch wenn die natürlich manchmal Kinder haben oder Enkel, so wie Sie, Osmar. Und manche Menschen können tatsächlich bestimmte Dinge nicht vergessen. Aber was die hier mit ihm angestellt haben, wagte Aurora einzuwenden, die betroffener wirkte als die anderen beiden. Furchtbar, einfach schrecklich, mein Gott. Ich brauche jetzt eine Liste von allen Kunstwerken, die es in der Wohnung gab, inklusive denen, die gestohlen worden sind, fuhr Conde fort. Und noch was. Gab es hier noch andere wertvolle Sachen außer den Kunstwerken? Was auch immer. Vielleicht Bargeld? Wertvoll waren bloß die Bilder, soweit ich weiß, sagte Irene und blickte ihren Sohn und Aurora an. Ja, die Bilder, sagte Osmar. Etwas Geld vielleicht. Das ist aber noch da. Der Rest ist auf der Bank. Ich habe eine Kontovollmacht. Aurora schwieg weiter düster vor sich hin. Irgendwann fing sie an, sich die Hände zu reiben und sagte mit gesenktem Blick, soweit ich weiß, war da sonst nichts. Conde war sich sicher, dass sie log. Dafür sagte sie, wie zum Ausgleich, offensichtlich die Wahrheit, als sie hinzufügte, da fällt mir noch was ein. Ungefähr vor einem Monat war jemand zu Besuch hier. Der Mann, der das Bild da drüben gemalt hat. Das weiß ich, weil der Mann es selbst gesagt hat. Er war alt und hat den Genossen Quevedo angeschrien. Schlimme Sachen hat er gesagt.
Osmar, Irene und Conde blickten in die von Auroras Zeigefinger vorgegebene Richtung. Dort prangte eine in der Tropensonne gleißende Meereslandschaft. Eine breiten, pastösen Pinselstrichen gemaltes Bild, das Condes Aufmerksamkeit schon bei seinem ersten Besuch hier in der Wohnung auf sich gezogen hatte. Als er nah an die Leinwand trat, konnte er mit einiger Anstrengung die Signatur am unteren Bildrand entziffern. Sindhu Capote. Lebte Gumersindo Capote noch? Ja, der Mord an Quevedo wirkt tatsächlich politischen Sprengstoff. Aber wie wirkt es sich denn die Zensur auf die Künstler in ihrem Alltag aus? Hatten die Künstler eine Schere im Kopf, weil sie nicht wussten, an welcher Stelle ihrer Kunst sie möglicherweise mit dem System anecken würden? Sí, a ver, en Cuba no existió una oficina de censura como las que recordamos que existieron en España en un momento determinado, que había unos códigos escritos y tal que establecían qué se podía decir y qué no se podía decir. La gente aprendió qué se podía decir y qué no se podía decir y de qué manera podía hacer una obra artística y que esa obra tuviera posibilidades de ser divulgada, promocionada, exhibida, editada, en fin, la modalidad que fuera. Porque toda la industria cultural cubana pertenecía al Estado. Si ibas a hacer una película, esto era un instituto de cine; si ibas a publicar un libro, era una editorial; si ibas a hacer una exposición, era una galería. Esto por no hablar ya de los medios de difusión, que por supuesto son del Estado o del gobierno y dirigidos por una oficina del Comité Central del Partido. Entonces, se estableció, se asimiló, se interiorizó unos mecanismos de autocensura que han existido y siguen existiendo hasta hoy. En aquellos momentos, mucho más fuerte, en los años 90, se produce un proceso interesante, y es que la relación entre los creadores y las instituciones culturales cubanas se dilata, se abre un espacio, porque las instituciones no podían dar respuesta a las necesidades productivas de los artistas. En el año 91-92 tú ibas a una editorial con un libro y el editor te decía: llévatelo para tu casa porque no se va a imprimir, no hay papel para imprimir. Y eso pasaba con muchas manifestaciones. Y ese fue un espacio de libertad que se fue abriendo. Es el momento en que, por ejemplo, en el caso de la literatura, voy a referir específicamente a la literatura, los escritores empiezan a participar en concursos fuera de Cuba, a buscar editoriales fuera de Cuba, porque hasta unos años antes estaba prohibido también. No podías publicar un libro fuera de Cuba si no lo hacías a través de una agencia literaria que se llamaba Agencia Literaria Latinoamericana, existe todavía. Por ejemplo, yo en el año 91 pude publicar en México mi novela Pasado Perfecto, la primera de Conde. Yo la mandé a un concurso en Cuba, no la premiaron, ese concurso se dejó desierto porque consideraron que esa novela no decía lo que se debía decir en una novela policíaca cubana, y bueno, logré publicarla en México, en una pequeñísima editorial de la Universidad de Guadalajara, y por disciplina fui a la oficina de esta agencia literaria y le dije: mira, acabo de publicar el libro en México y me han pagado $800. ¿Cómo has cobrado $800? Tú sabes que no puedes hacer eso. Y me dijo el director de la oficina: por esta vez te vamos a perdonar, pero sabes que no lo puedes hacer. De todas maneras, la situación fue tan difícil, tan extrema, que no solamente me tuvieron que perdonar a mí, tuvieron que perdonar a muchos, y la gente empezó a buscar alternativas. En el momento, por ejemplo, hay un punto importante, es que Zenel Paz gana el premio de Radio Francia Internacional con el relato El Bosque Lobo y el Hombre Nuevo, del cual después se hace la película Fresa y Chocolate, que también fue otro momento importante. Y empezamos a buscar estos concursos editoriales donde apareciera, en México, en España, por donde fuera. Y
fuimos encontrando. Yo tuve la enorme fortuna, Matías, de que en el año 95 yo envío mi novela Máscaras al premio Café Gijón de España. Busqué un premio que fuera posible ganar, porque no tenía sentido que yo lo enviara al premio Planeta o otro premio que tuviera una gran dotación, una gran visibilidad, pero que sabía que no me iban a dar el premio porque a mí no me conocía nadie en España. Y gané el premio que se daba en el que era del año 95, que se dio en enero del 96, y 3 meses después me llamó la directora de la editorial con la que publico en España entonces, Beatriz de Moura, y me dijo: queremos publicar tu novela. Y a partir de ahí tengo relación con esta editorial, y eso para mí ha sido una gran bendición, porque ha sido mi carta de independencia. Yo termino mis libros y mis libros salen de mi computadora, la computadora de mis editores en España, y se publican tal y como yo los escribo. Muchos de esos libros se han publicado en Cuba, afortunadamente. Otros últimamente no han salido. La razón que me dan es que no hay papel, y creo que de verdad no hay papel, aunque también pienso que a veces falta un poco de voluntad para publicarlo, pero bueno. Y se publicó, por ejemplo, en Cuba El hombre que amaba a los perros. Se publicó en la Feria del Libro de La Habana del 2012, presentando el libro. Yo dije, bueno, estoy asistiendo a un acto que nunca pensé que asistiría aquí en Cuba, que se editara El hombre que amaba a los perros. El libro ganó el premio de la crítica, y ese mismo año a mí me concedieron el Premio Nacional de Literatura. Las relaciones han cambiado en ese sentido, los métodos son diferentes, aunque, como dije desde el principio, la esencia no ha cambiado, y todavía mucha gente tiene grabado en su cerebro esos mecanismos de autocensura, porque es muy difícil ir por encima de algo que está en el ADN de una política cultural. Ja, und es gibt noch immer das Dekret von 2018, das bestimmte Vorschriften für Künstler formuliert. Sí, ese decreto, no recuerdo si es del 2018, y tampoco recuerdo el número. Se habló mucho de él, incluso yo escribí algo sobre el tema. Creo que era una cosa, un documento o una resolución absolutamente innecesaria. Y creo que incluso todavía no se ha regulado su establecimiento. Es decir, no existe de manera oficial. Porque ¿para qué vas a tener un documento que oficialice que tú permites o no la existencia de una determinada manifestación cultural, si de todas maneras decides si se existe o no y si se permite o no? Ese documento yo creo que era innecesario, y fue una torpeza política intentar legalizarlo, establecerlo, fundamentarlo, no sé cómo sería la palabra, pero además provocó una reacción en el mundo artístico y cultural cubano. Provocó una reacción en el mundo artístico y cultural cubano, porque ya la gente también está muy cansada, está viviendo otra época, se vive en otras condiciones, y bueno, creo que fue una torpeza política intentar establecer ese decreto. Zumal doch Künstler, Schriftsteller, Maler zum kulturellen Reichtum eines Landes gehören. Warum, glauben Sie, werden Künstler, Maler, Schriftsteller als Bedrohung angesehen? No creo que se le vea como una amenaza. Se ve como una amenaza a determinadas producciones de algunos artistas, pero no creo que sea tan drástico. Y no sé, puede haber muchas lecturas, y puede haber la lectura de que sí, que son peligrosos, en fin, pero no creo que sea el llegar a ese extremo de considerarlos un peligro. Hay cosas en Cuba que son mucho más peligrosas. Acabamos de sufrir unos cortes eléctricos que mantuvieron al país oscuro durante 3-4 días. Eso es más peligroso la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la falta de esperanza que se está viviendo. Entonces yo creo que el arte ahí no sería tan peligroso con respecto a otros peligros que se están viviendo en Cuba.
Ja, da sprechen Sie was ganz Aktuelles an, die Hoffnung. Die Hoffnung gab es schon 2016, nämlich als Präsident Obama seinen Besuch ankündigte und die Rolling Stones auf die Insel kommen sollten. Wollen wir kurz noch eine Passage hören, was die Hoffnungen damals waren? Dass etwas Besonderes vor sich ging, war nicht zu übersehen. Jedem sollte auf den ersten Blick klar sein, wir sind da. Die Polizei schien beschlossen zu haben, die Straßen Havannas für einen Karnevalsumzug in eigener Sache zu nutzen. Streifen und Mannschaftswagen, Motorräder der Verkehrspolizei und jede Menge Uniformierte zu Fuß, Angehörige der unterschiedlichsten Einheiten in allen möglichen Farben. Olivgrün, blau, schwarz, mit roten Baretts, dazu Mitglieder von Spezialkräften und was sonst noch in diesem Bereich gehörte. Trotz des strömenden Regens hielten sie die Stadt bis in den hintersten Winkel besetzt. Kein Wunder. Es kam schließlich nicht jeden Tag ein Präsident der Vereinigten Staaten zu Besuch nach Kuba. Genauer gesagt, nicht mal jedes Jahrhundert. Ein Ereignis, das, historisch hin, historisch her, die Erwartungen der Menschen nicht ganz zu Unrecht in die Höhe hatte schießen lassen. Falls sich die Beziehungen zu dem kriegerischen Nachbarn aus dem Norden tatsächlich bessern sollten, würde sich vielleicht auch die Lage der Inselbewohner bessern, sagten sie sich. Falls die politischen Spannungen abnahmen und die uralten Streitigkeiten entschärft wurden, würde womöglich auch ihr Alltagsleben davon profitieren, dachten, hofften, träumten sie. Würde Obama am Ende auch das Embargo aufheben? Manche, wie Joey und seine Unternehmerkollegen, spürten schon jetzt die günstigen Auswirkungen der gegenwärtigen Waffenruhe. Wer eine halbwegs komfortable Wohnung in einer gefragten Gegend der Stadt besaß, hatte sie in eine Pension oder auch Kunstgalerie umgewandelt. Und wer einen klassischen Oldtimer sein eigen nannte, hatte kurzerhand ein Luxustaxi daraus gemacht. Andere hatten angefangen, mit echten kubanischen Zigarren zu handeln, an denen kein US-Tourist, nicht mal die Nichtraucher, unter ihnen vorbeigehen konnte. Unmengen von Geld waren in Umlauf gelangt, schon allein durch den aktuellen Besucheransturm aus dem Norden, beziehungsweise durch das, was diese Besucher für Unterkunft, Essen, Ausflüge und diverse Einkäufe ausgaben. Offiziell als Touristen bezeichnet werden durften diese Leute allerdings nicht, war es ihnen aufgrund der Bestimmungen ihres eigenen Embargos doch untersagt, die Insel als solche zu bereisen. Eine Entwicklung, die sich durch Obamas Besuch weiter verstärken würde, hofften die Leute wenigstens. Und was war jetzt nochmal mit dem Embargo? Mario Kondek, der eingefleischte Pessimist, verfügte womöglich über ein zu umfangreiches historisches Wissen und war, was manche Dinge anging, so oder so von unheilbarem Misstrauen erfüllt. Jedenfalls hatte er das Gefühl, sein Land genieße gerade lediglich eine kurze Verschnaufpause, nach deren Ende sich die Hälfte wieder einstellen würde und die Härte zurückkehren, die mehr als 50 Jahre seines Lebens geprägt hatte. Die Wirklichkeit und die Erfahrung hatten ihn gelehrt, dass es letztlich immer schlecht ausging, wenn man es mit denen da oben zu tun bekam, was auf die aktuelle Situation bezogen bedeutete, dass es einfach zu viele Kräfte gab, denen an der Aufrechterhaltung der Spannungen gelegen war, und zu wenige mit tatsächlicher Macht ausgestattete, die eine Entspannung befürworteten. Eine Entspannung, an der auch die Regierung der Insel keinen allzu großen Gefallen zu finden schien, würden doch ein wirtschaftlicher Aufschwung und die damit einhergehende schwindende Abhängigkeit der Menschen vom allmächtigen Staat eine ganz andere Art der Entspannung bewirken. Eine Lockerung der bisherigen, sämtliche Lebensbereiche umfassenden Kontrolle. Weshalb Conde weder Begeisterung noch besondere Hoffnung verspürte. Vieles war verhandelbar, eins jedoch auf keinen Fall: die Kontrolle, der bis auf den heutigen Tag am besten funktionierende Wirtschaftszweig des Landes. Ihm war es folglich egal, ob Obama nach Kuba kam oder nicht, hatte sich die Welle erst einmal ausgelaufen und der Sturm wieder gelegt, herrschte im Zweifelsfall schlechtes Wetter, dachte er. Ja, hatte der Sturm sich gelegt und das Wetter ist wieder schlecht geworden.
Was waren die Hoffnungen der Kubaner an den Besuch dieser beiden, Obama und Rolling Stones? Sí, creo que en ese momento se vivió una efervescencia en la sociedad cubana muy importante. Y voy a ejemplificarla con algo que ocurría. Muchos cubanos, de distintas generaciones, de distintas promociones, de distintos oficios, tenían visados para ir a los Estados Unidos, visados incluso de 5 años de entradas y salidas múltiples. Y yo oí a mucha gente decir, bueno, el viernes me voy en el vuelo de las 5 de la tarde de American para ir a Miami porque voy a comer con unos amigos en Miami. Y el sábado nos vamos a Orlando, a Disney, y el domingo vamos a Los Cayos, y vamos a pasarnos el día en Los Cayos, y el lunes regreso a Cuba en el primer vuelo porque tengo que trabajar. Eso pasaba. En los últimos 3 años ha salido de Cuba más de 1 millón de personas que no han regresado, el 10% de la población. Entre aquel momento y la diferencia solamente numérica y de actitud te explica la situación que había. En enero del 2017, y esto es un elemento importante en todo este proceso, The New York Times en español me pidió que escribiera una crónica sobre qué yo pensaba que podía ser la política de Trump con respecto a Cuba. Trump, desde que ganó las elecciones en el 2016, dijo que iba a cambiar la política de Obama con respecto a Cuba, y Trump, como todos ustedes saben, se dedicó a cambiar prácticamente todas las políticas de Obama. Si tuvo alguna política de coherencia, fue cambiar las políticas de Obama. Y cambió la política con respecto a Cuba. Pero bueno, en el 2017 yo cuento que hay un personaje real y de ficción, porque son varios personajes reales, y lo hice un personaje de ficción que tenía un automóvil norteamericano de los años 50 y le había hecho la cirugía del techo y lo había transformado en un descapotable, un convertible, ¿no? Porque con ese descapotable iba a pasear a turistas norteamericanos por el malecón, por la Quinta Avenida, y esto se iba a ganar la vida bastante bien. Y había invertido $3.000 en ese proceso. Y ese hombre, ese emprendedor, rogaba porque Trump no le jodiera el negocio. Y Trump le jodió el negocio. A él y a muchos otros. Entonces, la situación aquella, tuvo una respuesta lamentable con el cambio político de Estados Unidos respecto a Cuba, que llegó a ser el punto más bajo desde 1962, creo yo, de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Prácticamente aquella oficina de intereses que se había convertido en embajada prácticamente cerró. Se acusó a Cuba de que había ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos y canadienses. Después parece que se ha demostrado que eran estos equipos que ellos mismos tenían en las embajadas o en las oficinas, no sé. Y nada, se revirtió toda aquella política y todo aquel proceso que parecía que iba a conducir a una mejor relación con los Estados Unidos, y eso implicaba una mejor condición económica para Cuba, pues se frustró. Heißt das, die Kubaner schauen mit großer Angst und Skepsis und Befürchtung auf die Novemberwahlen in den USA? Bueno, ojalá fueran solamente los cubanos. Yo acabo de publicar un artículo en El País, el pasado domingo, el periódico español El País, donde yo tengo una columna mensual, en el que digo que cualquiera de los dos presidentes que salga ahora en estas elecciones va a tener una política restrictiva con respecto a la inmigración. Lo que ha dicho Trump de los migrantes, ya lo saben, es una cosa, es un pensamiento esencialmente fascista. Y el 30% de los norteamericanos, de los estadounidenses, porque hay canadienses y mexicanos que son norteamericanos, de los estadounidenses piensan
que es cierto de que los migrantes están contaminando la sangre estadounidense. Y esos estadounidenses ya no se acuerdan que tienen sangre alemana, judía, española, griega, portuguesa, negra. Es decir, que Estados Unidos no es para nada un país que pueda vanagloriarse de su pureza racial, étnica, cultural, biológica, no sé cómo decirlo. Y eso ha aprendido tanto que digo, hay un 30% de los norteamericanos, de los estadounidenses, que piensan que es cierto. Y eso ha aprendido tanto y se ha hecho el tema migratorio se ha convertido en una política tan agresiva, tan lamentable, que incluso ganando las elecciones, Kamala Harris va a tener que tomar una actitud mucho más agresiva con respecto a la migración. Es decir, que para los migrantes de cualquier parte del mundo se acerca un momento muy complicado en los Estados Unidos, como ya se está viviendo en Europa, donde hemos oído la frase de campos de internamiento. A mí me da miedo cuando me dicen que me van a internar en un campo. Me daría miedo. Y eso está ocurriendo en Europa, fronteras cerradas. Es decir, que hay un fenómeno en un mundo en el que la movilidad es mayor, en el que la necesidad de la migración se ha demostrado que es necesaria. Aquí mismo en Alemania hay un problema de natalidad, de falta de empleo, de gente para determinado empleo, y pasa en casi toda Europa, pasa en los Estados Unidos. Hay un documental de hace muchos años de Alonso Cuarón que se llamaba El día que faltaron los mexicanos, que es una historia que ocurre en California, un día en que desaparecen los mexicanos. Y no hay quien conduzca el autobús que lleva a los niños a la escuela, no hay quien le haga el desayuno a los niños, no hay quien riegue los jardines, quien recoja la basura, quien traiga el periódico, quien haga el pan. Y están contaminando la sangre estadounidense, según Trump. Es decir, que hay un panorama muy complicado para el tema de las migraciones en el mundo. Ojalá que haya un poquito de cordura, pero no veo con buenas perspectivas en los próximos años una solución posible para lo que está ocurriendo, y específicamente en Estados Unidos. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Hoffentlich gibt es noch ein bisschen Vernunft. Herzlichen Dank, Leonardo Padura, für diesen schönen Abend. Puede hablar un poquito más de literatura y un poco menos de política. Me gusta mucho hablar de literatura, de cine y de béisbol, como le preguntaba a Paul Oscar. Pero bueno, me toca lamentablemente hablar mucho más de política que de literatura, de cine y de béisbol. Muchas gracias, buenas noches.